Veamos entonces cómo selecciono una, un tamaño, una unidades de análisis, o en este caso unas escuelas, pero no trabajando con el muestreo aleatorio simple, sino un muestreo sistemático. Entonces vamos a darle acá al sistemático y tenemos todas las opciones ya mencionadas antes. Valga decir, pensemos que aquí son 100 y que vamos a seleccionar 10. Quiero en pantalla, no quiero todavía hacer como el otro esquema y le voy a dar calcular. Observemos que ya el detalle es el tamaño de muestra fueron 10, la probabilidad de selección fueron 10%, porque eran 100, y tamaño de muestra 10, entonces la proporción es 10 sobre 100, el 10%. El intervalo de selección entonces es cada 10, porque dentro del primer intervalo, que es 10, porque voy a seleccionar 10 de 100, entonces la décima parte, me forma un intervalo, 10. Y de ahí, de esos 10, se generó aleatoriamente un solo número. Pues obviamente, un número de arranque. Y él escogió en su algoritmo el número 3. Ahí está. Pero como es sistemático y regular, entonces me da 3 más 10, 13 más 10, 23. Ese es el esquema que estamos haciendo acá. El 3, el 3, el 23, etcétera, etcétera. Por eso se llama sistemático. Y es muy distinto al otro aleatorio. Ahora, ¿cuál otra opción tenemos? Pues ya la vimos. Vamos a volver aquí al muestreo sistemático dándole aquí. Y quiero abrir datos, o sea, voy a volver a pensar en el archivo que tenemos de marco muestral medio superior. Vuelvo y escojo mi hoja adecuada, un marco muestral agregado, creo que era, o era desagregado, ya me olvidó, agregado. Vamos a darle a aceptar, ahí está el 413. Como lo quiero es grabar en un archivo, entonces no hay problema, vamos a decirle que nos coja unos 30 nomás. Bueno, ahorita dijimos 15, volvamos con el mismo esquema, 15. Y que me los guarde en un fichero. Entonces vuelvo y le doy calcular. Vamos a decir aquí entonces el muestreo SI de sistemático. Que me quede en D, no hay problema. Y lo guardo. Acepto. Ya el tamaño de muestra fueron 15. Entonces, el intervalo de confianza es 27, perdón, el intervalo del salto, ¿no? Mejor, el primer intervalo es 27, el intervalo de selección, de tal manera que cubra hasta el 100 y la probabilidad de selección es 3.6. Arranque de selección va a arrancar en el 26, entonces va a ser 26 más 15, etc. Vamos a abrir nuestro archivo. Vamos a buscar en D, vuelvo aquí a este esquema de el D, ese lo habíamos guardado, vamos a volver a fecha de modificación, ahí está muestra colegios MSI, lo abro y aquí tenemos otros número de colegios, pero aquí lo que yo supe es que él me cogió el 26 y luego nos siguió brincando de manera regular para seleccionar estas escuelas. Hice el plantel, estudio Londres, etcétera, etcétera. Y estos fueron los seleccionados. Analicemos un detalle. Si yo tengo ordenados los colegios entre públicos y privados, al darle el salto, pero en una muestra obviamente más grande, aquí fueron 15, yo lograría coger de todos, tanto públicos como privados. Acá, pues obviamente no, hice una muestra muy pequeña para el número de 400 y pico, y por lo tanto barrió, solamente me alcanzó a llegar a coger privados.
pero en una muestra más adecuada, digamos de alguna manera, lograríamos que barra y coja privados, 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 público, 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 porque va saltando. En el aleatorio simple es aleatorio, entonces no necesariamente me tendrían que coger de todos. Esa es la diferencia. Si yo pienso hacer un muestreo y necesito tener tanto públicos como privados, en el aleatorio simple corro riesgos de que no me quede alguna de las dos categorías. O en su defecto, que me queden muy sesgados o muchos más de unos que de otros. Claro que si hay más públicos tendrá que haber más públicos, pero quiero decir es de que de pronto esa proporción sea demasiado o sea mucho mayor de lo que probablemente sea lo ideal. Para evitar ese tipo de situaciones es donde se plantean otros muestreos, entre ellos este sistemático, aunque puede tener otras debilidades también. Pero uno, para curarse en salud, puede escoger o entre el sistemático, que garantiza que cogemos de todos. Y claro está, seguramente el estratificado es el más adecuado para ese tipo de casos. Pero en mi intencionalidad de este momento era mostrar las rutas. Hoy miramos entonces el muestreo aleatorio simple y el muestreo sistemático. Posteriormente miraremos no solo alguna conceptualización del aleatorio estratificado, sino también entonces la manera de seleccionar estas unidades cuando se tienen este tipo de diseños. Vamos a dejar este video hasta acá. Vamos a mirar acá y detener.